Este es un video de la asignatura Diseños de Interiores 2 de la carrera de Diseño de Interiores de la Escuela Superior de Diseño de Rosario. En este caso vamos a ver cómo editar un geometral obtenido de un programa de CAD en Photoshop. En este caso tenemos un corte de una vivienda unifamiliar, no importa en este caso qué vivienda es, pero bueno, lo que vamos a hacer es tratar de trabajarlo un poco en Photoshop para poder tener un resultado con algunas texturas sobre alguno de las superficies que tenemos acá y resaltar cuáles son los materiales que se están utilizando. En primera medida lo que vamos a hacer es llevarnos el archivo de AutoCAD, el geometral, nos lo vamos a llevar a Photoshop. Entonces para eso vamos a generarnos una especie de recuadro. Este caso siempre lo estamos haciendo en el móvil, pero también lo podríamos hacer en el layout para poder llevárnoslo a Photoshop en PDF. Entonces vamos a poner plotear para poder obtener el archivo. En este caso yo tengo dibujada una hoja tamaño A3. Es importante reconocer el tamaño de la hoja para poder conocer con qué medidas estamos trabajando y demás. Y antes de comenzar a mandarlo a PDF, lo que vamos a hacer es eliminar algunos elementos que no son del todo necesarios en este programa porque lo vamos a añadir desde Photoshop. Ese es el caso de los hatch que tenemos sobre los muros que están en corte, son los que aparecen en rojo. Tenemos la textura del piso, que es la que aparece sobre la línea violeta, esa la vamos a dejar por ahora. Vamos a borrar también esta persona, que nos daba un poco la escala, la vamos a borrar, vamos a arreglar un poco esas líneas, o sea, con el comando join, unirlas así quedan bien, y vamos a eliminar también las referencias a la altura, debido a que en el corte que nosotros estamos buscando no son tan necesarias. A lo mejor en otro dibujo hubieran sido importantes, en este caso no lo son. Entonces las sacamos de ahí y ahora sí vamos a Control P para plot. Acá fijémonos que ya tenemos asignada nuestra impresora, que en este caso va a ser DWG to PDF para poder obtener un PDF como corresponde. Y acá nosotros estamos dando el tamaño de la hoja. Yo acá tengo creada una hoja a partir de una A3. Le puse esta denominación para saber de que los bordes los toma completamente. Yo podría a partir de eso elegir cualquier hoja. Acá elegimos la A3 y le ponemos Windows para seleccionar el lugar donde yo quiero imprimir. Fíjense que acá no aparece ningún borde rojo, significa que ocupa toda la pantalla. Si yo lo hubiera dado vuelta, ven que acá aparece invertida la imagen. La escala es 1 milímetro por unidad, eso ya lo tengo predefinido, después lo vamos a ver en otro video. Y vamos a poner preview para ver que nuestro corte salga como realmente nosotros queremos. Fíjense que hay una diferencia clara entre las líneas que están en corte y las líneas que están en vista, las líneas que están cerca de las líneas que están un poco más lejos. Una vez que tenemos una revisión general de lo que queremos imprimir, siempre obviamente teniendo un archivo de puntas mediante el cual nosotros podamos tener las puntas como corresponden, le vamos a dar Apply to Layout para que podamos tenerlo guardado ante cualquier eventualidad y le ponemos OK. Acá nos va a pedir un lugar donde guardar el archivo. Vamos a buscar una carpeta donde hacerlo, en la carpeta del tutorial, y acá le vamos a poner corte directamente solo, .pdf. Así nos queda guardado. Una vez que le ponemos Save, ahí me lo guarda. Cerramos el AutoCAD, lo minimizamos y vamos a nuestro Photoshop. Acá en Photoshop yo tengo ya varios imágenes de materiales, de cielos, que las voy a estar utilizando para poder insertarlos dentro de mi archivo. Bueno, entonces me vengo con el archivo, vengo a la carpeta donde tenía el tutorial, que es esta que tenemos acá, y acá ponemos corte y lo añadimos aquí arriba, para no insertarlo sobre ningún archivo. Una vez que lo tenemos acá, nos va a hacer algunos
preguntas importantes o tenemos que especificar algunas cuestiones importantes. Primero, ¿cómo se va a llamar el nombre? Bueno, ¿a dónde lo queremos cortar? Queremos hacerlo con la opción de Artbox, que es lo que me va a tomar es todo lo que está dibujado. Me da el tamaño del archivo, esto yo ya lo sabía porque lo saqué del AutoCAD, pero acá me pide la resolución. Me da una opción de 300 píxeles por pulgada. Recordemos que si nosotros queremos imprimir esto que estamos preparando, la resolución que tenemos que poner es 300, que es la resolución a la cual imprime una impresora o un plotter. Si nosotros queremos solamente verlo en pantalla y no queremos obtener nada más de ello, con una resolución de 72 píxeles por pulgada es suficiente porque no hay imágenes tan grandes. O sea que con eso hubiera sido suficiente. Pero como en este caso nosotros lo vamos a imprimir, 700. Lo mismo con el tipo de color. Si nosotros lo queremos introducir en escala de grises, en una opción de colores RGB o CYMK. La diferencia entre estos dos colores es que el RGB tiene una paleta mucho más amplia de colores, mucho más rica y nítida, pero sirve si nosotros vamos a verlo en pantalla. Si nosotros queremos imprimirlo, como la impresora trabaja con cian, magenta, amarillo y negro, necesitamos poner los colores CYMK. Una vez que lo tenemos, le ponemos OK y acá vamos a tener nuestro corte en una capa que se va a llamar Layer. A continuación lo que vamos a hacer es poner un corte nuevo, una capa nueva, perdón. Le vamos a llamar fondo, vamos a cambiarle el nombre haciendo doble clic sobre él. Le vamos a poner fondo, lo vamos a llevar al fondo y acá vamos a elegir el color blanco. Acá mismo haciendo clic, seleccionando el último color, poniéndole OK. Y vamos a pintar con el bucket, con el balde. Vamos a pintar el fondo como para tener un fondo. ¿Por qué significa esto? Ustedes ven que si yo apago el fondo, acá apago la capa con la que estoy trabajando, me voy a quedar con una capa transparente. Si yo me acerco, fíjense que son todas líneas y todo lo que tengo por detrás es transparente. Eso es importante porque me va a permitir a mí poder insertarle cosas, que es lo que nosotros estamos queriendo hacer, para poder terminarlo y que quede listo. Una vez que tenemos el fondo, vamos a utilizar como ejemplo dos tipos de inserción de elementos. Una es directamente con plenos. Y para hacer el pleno vamos a utilizar los lugares donde teníamos el corte, que son los muros y las losas. Entonces vamos a crear una capa nueva, le vamos a llamar corte, ahí está, corte relleno, ahí está, y vamos a ver cómo pintar los lugares. Para poder pintarlos vamos a ir a la capa 1, que es la capa donde tenemos el corte efectivamente acá, y vamos a utilizar cualquier herramienta de selección. En este caso la más sencilla es la varita mágica, esta que tenemos aquí. La seleccionamos y acá fíjense que yo puedo estipular qué tolerancia va a tener, con qué precisión quiero que seleccione. Como yo sé que el fondo es transparente y las líneas son bastante nítidas, yo le puedo dar una tolerancia bastante pequeña, de 5, pero ese número podemos ir variándolo según lo que nosotros vayamos necesitando. Una vez que tenemos la tolerancia, acá fíjense que también tenemos de qué manera podemos seleccionar. Si una selección por vez, si varias selecciones de manera aditiva, seleccionando una y luego restándole o generando intersección. Como en este caso queremos seleccionar varios lugares, le vamos a poner esta opción. Entonces vamos a hacer clic sobre los rectángulos donde tenemos que rellenar, que son este y este que tenemos aquí abajo, ahí los tenemos. Y antes de hacer cualquier cosa nos vamos a venir nuevamente al corte relleno y acá en esta nueva capa vamos a seleccionar con qué color queremos pintar. Si nosotros queremos hacerlo con un color gris, vamos a elegir un color acá, podemos elegir el gris que nosotros querramos o, como en este caso elegimos el negro, ponemos OK, seleccionamos el bucket, pintamos y fíjense que acá nos pintó todo de negro. ¿Cómo podemos hacer para nosotros disminuir la pureza del negro con la opacidad de la capa directamente? Que es mucho más sencillo que elegir un color, porque de esta manera lo podemos ir controlando sin necesidad de ir a buscar un color distinto. Entonces, si nosotros le bajamos la opacidad a este relleno, vamos a ver que tenemos posibilidades de tener
un relleno más claro o más oscuro. Pero siempre fíjense que lo tenemos en la capa corte relleno, no en la capa de Lightroom. Si nosotros ahora deseleccionamos con control D, nos venimos acá cerca y prendemos el fondo, ven que acá nos aparece esa capa rellena, pero si nosotros la apagamos, seguimos teniendo la capa original. Siempre es conveniente esto, trabajar por capas de manera individualizada, porque nos va a permitir más libertad a la hora de que nosotros querramos proponer cambios. Bien, acá tenemos la primera posibilidad de rellenar a partir de Photoshop. Lo podríamos hacer así con todos los materiales, ir eligiendo colores que nos parezcan que sean, que sean representativos del material con el que estamos trabajando. Y ahora lo que vamos a hacer es insertar un material. Y para eso vamos a ir con los ladrillos que tenemos acá. Vamos a ver en el corte, vamos a volver acá al corte con el que estamos trabajando, y nosotros vamos a suponer que tanto la pared de este pasillo como la pared está del fondo, que en realidad es la misma pared, va a tener un fondo de ladrillo visto. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es ir a nuestro archivo de ladrillo y vamos a seleccionar un sector. Acá nosotros tenemos un archivo armado de una pared de ladrillos muy grande porque, bueno, en algunos ejercicios que hicimos anteriormente, yo necesité una plancha de ladrillos muy grande para poder replicarlo en muchos lugares y no perder tiempo copiando. Acá lo que vamos a hacer es tomar solamente una selección. ¿Cómo lo vamos a hacer esa selección? Con este comando que tenemos acá, que es la selección rectangular, y vamos a seleccionar un tramo de todo el alto y un determinado ancho. Un poco, no demasiado. Una vez que lo tengamos seleccionado, le vamos a poner control C, eso es copiar, y vamos a venir nuevamente a nuestro archivo, corte, y vamos a poner control V para pegar. Fíjense que cuando yo le pongo control V para pegar, me lo pega arriba, justo abajo de la capa en la que yo venía trabajando, y me la copia en una capa nueva. Acá me la llama Layer 2, haciéndole doble clic yo le puedo cambiar a ladrillo visto. Ahí lo tenemos. Y acá la tenemos. Si yo me alejo, el archivo, ven que tengo todo ese muro acá. Y yo lo que recordemos que quiero hacer es llenar esto y este lugar que tengo acá. Este lugar que tengo acá y este lugar que aparece aquí por detrás de la escala. Bueno, lo primero que tengo que hacer es reducir el tamaño de estos ladrillos. Ven que los ladrillos son muy grandes para los escalones. Si nosotros suponemos que los escalones tienen 18 centímetros, aproximadamente deberían estar entrando entre 2,5 y 3 ladrillos. Y acá apenas están entrando 2. Entonces hay que achicar la escala del ladrillo. Entonces, como para achicarla, lo que vamos a hacer es seleccionar la capa en la que nosotros queremos reducir y con la herramienta de selección que tenemos acá, el rectángulo, vamos a hacer clic derecho. Entonces nos va a desplegar unas opciones de selección, de transformación y vamos a poner Free Transformation, transformación libre. Esto nos va a permitir a nosotros deformar, achicar, agrandar, rotar la capa donde tenemos los ladrillos. Si nosotros mantenemos apretado Shift mientras hacemos cualquier operación, no va a cambiar su proporción. Mientras que si nosotros lo dejamos de apretar, fíjense que va a cambiar su proporción tanto en ancho como en largo, y si lo rotamos también hay algunas posibilidades que nos permiten rotarlo a un determinado ángulo. Bien, vamos a ubicarlo. Dijimos de nuevo, transformación libre haciendo clic derecho, y acá lo vamos a achicar al tamaño que más o menos nosotros pretendemos. Un poco aquí, un poco ahí. Nos acercamos para ver más o menos la proporción. Fíjense que entre escalón y escalón tenemos 2 ladrillos y medio, lo cual está bien. Y ahí la tenemos. Una vez que la tenemos ubicada, más o menos, hacemos doble clic, como para que quede fijado en ese lugar. Bien, una vez que la tenemos, vamos a apagarla momentáneamente y vamos a seleccionar los lugares donde nosotros queremos que aparezca este material. Para eso vamos a volver a la capa 1, la capa donde tenemos el corte, y con la varita mágica, nuevamente, vamos a seleccionar el lugar donde nosotros queremos que aparezca esos ladrillos. Es este lugar de acá, habíamos dicho, y este lugar que tenemos ahí. Nos acercamos,
Recuerden siempre tener activado este modo de selección para que si yo quiero seleccionar más de un lugar lo pueda hacer. Entonces selecciono este de acá, este de acá, ahí, ahí y ahí. Ahí tenemos todos los lugares seleccionados. Y ahora vamos a venir a nuestra capa. Bien, ¿cómo hacemos con esta selección para poder trasladarla a esta capa? Directamente elegimos la capa y ahí supuestamente nos va a quedar seleccionado solamente el sector que tenemos de ladrillos. Pero en realidad lo que nosotros queremos hacer es borrar el resto de ladrillos, salvo en estos lugares, que es donde nosotros queremos que aparezca. Para eso lo que vamos a hacer es ir a Select y acá vamos a invertir la selección inversa. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? El programa va a seleccionar todo lo que no está seleccionado y lo que está seleccionado lo va a deseleccionar. Pero recuerden que lo va a hacer siempre en la capa en la que estamos trabajando, no en cualquier capa, solamente en la capa que estemos trabajando. Una vez que ponemos invertir, si nos alejamos nos vamos a dar cuenta, ven que quedó todo seleccionado menos este rectángulo de acá y menos este sector de acá. Una vez que lo tenemos así, dentro de la capa ladrillo, vamos a, con el comando delete, el botón de delete o de suprimir, borrar todo lo que no queremos que se borre, que es todo lo que tenemos seleccionado. Entonces le ponemos delete y fíjense cómo me quedó solamente la selección correspondiente a los lugares donde quiero que aparezca mi ladrillo visto. Una vez que lo tengo, puedo poner control D para deseleccionar, ahí me va a quedar. Y como siempre los ladrillos, cualquier textura que nosotros pongamos van a tener un valor, una intensidad muy fuerte dentro de la imagen, lo que podemos hacer es de nuevo venir a la opacidad de la capa de ladrillo visto y reducirla un poco para que se vea un poquito más clarito y sea más agradable a la vista y no quede tan llamativo. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a tener ya nuestra primera textura armada. Vamos a poner una textura más, como para terminar. En este caso lo que vamos a hacer es este muro que tenemos aquí, junto con este banco, que un poco forma el borde del patio trasero de la casa, vamos a resolverlo o vamos a texturizarlo con el concreto, este que tenemos acá. Entonces, lo vamos a seleccionar, en este caso lo podemos seleccionar con control A, que es seleccionar todo, con control C lo vamos a copiar, vamos a venir a nuestro archivo de corte y lo vamos a pegar nuevamente, control. Tengan en cuenta que todas estas texturas que yo busqué, que ya tengo cargados en Photoshop, uno las puede buscar en internet o robárselas de alguna página sin ningún problema, pero sí lo que tienen que tener en cuenta es que tenga buena resolución, ya que si yo estoy trabajando con elementos de poca resolución, cuando los quiero insertar en esta imagen que tiene 300 píxeles por pulgada, me van a quedar extremadamente chicos. Entonces, siempre tengo que tratar de manejar esas proporciones como para que las texturas con las que trabaje medianamente funcionen. En este caso es un poco más pequeña, pero no importa nada porque como es una textura de hormigón, esto se puede agrandar un poco más y no va a haber ningún problema. Lo que vamos a hacer es de nuevo estar en la textura esta layer 2, que le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner hormigón. Ahí la tenemos, nos vamos a posicionar en ella y nuevamente con la herramienta de selección acá, en esta selección rectangular, vamos a hacer clic derecho y vamos a poner Free Transform. La vamos a ubicar donde queremos que aparezca, que es ahí y ahí. Acá no importa si la deformamos un poco, no cambia nada. Le hacemos doble clic para que desaparezcan las guías con las que lo estamos deformando. Y acá de nuevo vamos a seleccionar dentro de la capa 1 las partes donde nosotros queremos que aparezca esta textura. Entonces ponemos layer 1, seleccionamos, recordemos que lo tenemos que hacer a partir de esta opción para seleccionar todo de uno. Y acá, de nuevo, con la varita mágica, seleccionamos este sector y este sector que tenemos aquí abajo. Una vez que lo tenemos seleccionado, volvemos a repetir lo mismo que hicimos con la textura del ladrillo. Venimos a la parte de hormigón para que estemos trabajando efectivamente en la capa donde queremos borrar. Vamos a seleccionar el inverso
Nos va a quedar seleccionado todo el resto. Ponemos delete, nos va a borrar todo lo que no corresponde y ahí nos va a quedar nuestra textura en el lugar. Bien, ahora que la tenemos acá, y nosotros vamos a deseleccionar, control D, fíjense que yo quiero resaltar este pedazo de banco que está un poquito más adelante que el resto, la línea gruesa así lo muestra, quiero que se marque en un gris un poco más oscuro. ¿Cómo puedo hacer eso? Dentro de la misma capa puedo seleccionar este sector, que recuerden, lo tengo que hacer dentro de la capa 1, que es la que tiene las líneas. Entonces vengo con la varita mágica, selecciono ese lugar y para poder darle una tonalidad un poco más oscura, yo puedo venir, una de las opciones es a imagen, modo ajuste, y acá en niveles puedo venir y aumentar el tipo de selección que voy a tener acá. Obviamente tengo que recordar hacer esto dentro de la capa de hormigón, porque más allá de que el sector que yo selecciono pertenece a la capa 1, lo que yo quiero modificar está efectivamente en la textura, que es en la capa hormigón. Entonces ahora sí, vengo a imagen, ajustes, niveles, y una vez que desplace cualquiera de las posibilidades que tengo acá, me va a cambiar el color de la textura. Lo puedo hacer de esta manera, lo puedo hacer de esta. Yo lo posiciono acá, quiero que tenga ese color, que es un poco distinto, le puedo dar OK. Una manera es esta. Si yo le quiero dar una tonalidad, a lo mejor con un color distinto, vamos a deshacer, siempre en la selección y siempre ubicado en la capa hormigón, yo lo que puedo hacer es darle un color. Entonces, para poder darle un color, yo puedo venir, seleccionar un color acá, quiero que sea un color medio verdoso, vamos a elegir cualquiera, este que tenemos acá, y voy a seleccionar la herramienta de pincel. Acá la tenemos, sé que tiene un tamaño bastante grande, lo vamos a reducir un poco, 53, y le vamos a dar una pequeña opacidad para que no sea demasiado el color gris el color verde que le asestemos. Vamos a darle un 24%. Entonces, fíjense que cuando yo empiezo a pintar, obviamente lo que queda pintado es solamente lo que tengo seleccionado. Esto lo hago sin levantar el dedo del mouse, del botón del mouse, porque si yo suelto y vuelvo a apretar, fíjense que el color empieza a ser cada vez más grande si yo voy apretando más y más. Esto es porque al tener una opacidad baja, cada vez que yo aprieto me lo hace 24% más, 24% más, 24% más. De esa manera yo puedo ir, digamos, cambiando el color paulatinamente. Ya si quiero que tenga un color medio verdoso, si quiero que tenga otro color. Vamos a volver atrás para que no quede tan manchado. Solamente le queríamos dar un retoque. Ahí estamos. Deseleccionamos y fíjense que apenas se ve la diferencia suficiente como para marcar una pequeña diferencia. Cualquiera de las dos maneras que lo hubiéramos hecho hubiera quedado bien. Bien, ya vimos cómo insertar texturas a partir de insertar un material, cómo insertar rellenos a partir del uso del bucket o del pincel. Ahora vamos a ver cómo insertar árboles. Supongamos que acá adelante nosotros tenemos un árbol y vamos a ver también cómo insertar una persona dentro de este sector. Para poder insertar un árbol vamos a buscar un árbol dentro de la carpeta que yo tengo acá armada, árboles, tengo una linda variedad de árboles y vamos a tomar uno que pueda ser interesante. Este fresno americano es un árbol grande, pero bueno, lo vamos a utilizar en otra escala. Y para eso lo vamos a seleccionar. Fíjense que estos árboles no tienen fondo, están solamente dibujados lo que sería el árbol y su tronco, nada más. Esto nos va a permitir a nosotros poder ponerlo por delante de cosas y que aparezcan cosas por detrás. La extensión de estos archivos es siempre PNG. Y vamos a tomar este fresno americano y lo vamos a insertar directamente en el archivo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo lo inserto directamente en el archivo,
el elemento me aparece a mí con estas cruces para poder ubicarlo. Yo lo puedo agrandar, lo puedo achicar, ¿ven? Si mantengo apretado Shift de nuevo, fíjense que lo hace de manera proporcionada. Acá lo vamos a deformar un poco para que sea un poco más alto. Esto es así porque necesitamos que no se rasterice el archivo. ¿Qué significa esto? Que si yo lo inserto como una imagen igual, va a perder las propiedades de edición. ¿Qué significa esto? El archivo tiene un determinado tamaño, una cantidad de píxeles por pulgadas, un determinado tamaño de alto y ancho, y yo, dependiendo de cómo lo quiero insertar, eso no se va a cambiar. Ahora, si yo lo rasterizo, como por ejemplo hice con los ladrillos, con la textura del hormigón, ya pierde esas propiedades y pasan a tener las propiedades que tenía el archivo original. Digamos, si estoy trabajando con un archivo muy chico y lo quiero agrandar, se va a pixelar un montón. Si estoy trabajando con un archivo muy grande y lo quiero achicar, va a ser grande al pedo. Entonces, es preferible tenerlo de esta manera, sin perder las propiedades iniciales del objeto, para poder editarlo en cualquier momento que nosotros necesitemos y, en definitiva, al final, rasterizarlo cuando sepamos que esa es la medida que tiene que tener. Vamos a ubicarlo acá adelante, vamos a hacerle doble clic. Fíjense que dentro de la capa aparece como distinto, fíjense que aparece como un recuadrito acá y no aparece como en el resto, y eso es porque aún no está rasterizado. Si yo lo quiero rasterizar, puedo hacer clic derecho, pongo Blending Options, y en ese caso se me va a transformar en una capa común y corriente. Una vez que la tengo acá, yo ya tengo el árbol, pero lo que pasa con este árbol es que en realidad está por detrás de esta pequeña línea que se ve acá. Vamos a apagarlo, ven, esa línea que se ve ahí. ¿Cómo vamos a hacer para eliminar esa parte? Bueno, varias maneras. Una es borrando parte del árbol, u otra es creando una capa blanca que me permita a mí tapar ese sector del árbol. Esto lo vamos a hacer de cualquiera de las dos maneras. Podemos hacerlo directamente seleccionando dentro de mi capa 1 con la varita mágica el sector que tenemos acá, y en una capa nueva, para no modificar la capa 1 original, vamos a llamarle capa 2, vamos a ponerle blanco, vamos a pintar de blanco ese sector. Vamos a hacerlo con el bucket, pintamos de blanco como si no pasara nada, y deseleccionamos, y ahí tenemos nuestra línea, y nuestro árbol aparece por detrás de este muro que tenemos ahí. Este árbol, obviamente, que tenemos acá, lo podemos de nuevo bajar la opacidad para que no sea tan llamativo. Y de esa manera nosotros no modificamos ni el árbol, o sea, no es que le borramos un pedazo, sino que lo ocultamos y nos queda también el objeto sin modificar. Lo único que hicimos fue agregar una capa. Finalmente, y ya para terminar con este tutorial, lo que vamos a hacer es agregar una persona. Entonces, vamos a venir nuevamente acá a mi carpeta de tutoriales, vamos a las personas vectores, vamos a buscar alguna que sea interesante. Esta chica está bastante bien y la vamos a insertar de nuevo de la misma manera en el archivo para que no esté rasterizada. Fíjense que el tamaño es muy grande, pero también es muy pixelada. Entonces la vamos a achicar, acá teniendo cuidado de no desproporcionarla. Achicamos lo que corresponde. La queremos hacer mirar para el otro lado y la vamos a hacer adentro de la casa, adentro de una de las habitaciones. Lo vamos a acercar para que los pies estén bien ubicados, que no esté flotando tampoco, y ahí más o menos la vamos a tener. Una vez que la tenemos ubicada, la vamos a soltar. La persona, no queremos que pase esto, de que las líneas del dibujo se le pongan por adelante, entonces la vamos a mandar arriba de nuestro dibujo. Esto es muy importante, recordemos que lo que tenemos en la parte más alta de las capas es lo que primero se ve y lo que está por detrás es lo último que se ve. Entonces la vamos a tener ahí y ahí vamos a tener medianamente una forma de ver cómo podemos insertar tanto NPCs, o sea, las personitas
queremos insertar. También le vamos a bajar un poco la opacidad para que no llame tanto la atención. Cómo insertar árboles y cómo insertar texturas y rellenos, tanto en un archivo que trajimos de CAD. Una vez que lo tenemos listo, podemos hacer lo mismo con el cielo, podemos hacer lo mismo con otras texturas, con otros fondos, etcétera, etcétera. Una vez que lo tengamos, vamos a poner guardar. Acá los queremos guardar como PSD, como un corte en Photoshop. Vamos a poner guardar. Va a tardar un momento en guardar el archivo. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener un JPG, por si nosotros lo queremos insertar o lo queremos reutilizar en otro lado. Entonces, vamos a poner guardar como, y acá sí vamos a utilizar un JPG como corte y vamos a poner guardar. Le ponemos que lo haga en la máxima calidad y ahí lo vamos a tener. Si nosotros lo buscamos ahora en la carpeta del tutorial, el archivo corte, nos va a quedar ubicado de la siguiente manera. Ahí estamos. Esto fue todo por esta clase. Gracias.